Lo siento siempre, hermanos, colegas, compañeros, por el error, por la inconveniencia. Yo sé que esta inconveniencia ha dolido mucho a ustedes, pero yo no tengo control de esto. Al contrario, me gustaría seguir en un solo golpe con ustedes, pero no es así, que fue así que el Señor lo quiere. Estamos hablando con los dos primeros videos de la justicia de Dios, que es totalmente contraria a la justicia humana. Yo pasé más de 25 años enseñando, predicando, bajo de conceptos teológicos en el Antiguo Testamento, usando la justicia humana para hacer la gente entender a la justicia de Dios, o comparándola. Esto yo pasé 25 años hablando totalmente contrario a la verdad. Yo pasé 25 años en mentira, porque la justicia que se manifestaba en el Antiguo Testamento era humana, y la justicia que se manifiesta ahora en el Nuevo Testamento es espiritual, es divina. La primera justicia que Moisés fue entonces encabezado por ella, ya en una justicia dada por ángeles. La justicia ahora, entonces en el Nuevo Testamento, dada por Cristo, es decir, que por el Creador. Una justicia fue dada por las criaturas, otra por el Creador. La primera justicia en la cual se encontraba, abajo de la cual se encontraban los diezmos, las primicias, el sábado y las 613 leyes aproximadamente que se encontraba en los corazones del Antiguo Testamento. Era un testamento natural. Porque tú no para acusar o para condenar a alguien en aquel tiempo, tiene que ser acusado por dos testigos, dos o más testigos. Era humana esta justicia. La justicia humana tiene que castigarnos obligatoriamente por la violación de la ley. Bajo de justicia humana no hay gracia. Entonces no había gracia en el Antiguo Testamento. Ahora, llegamos al territorio de la gracia de Dios manifestada entonces en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina? Entre la justicia dada por Moisés y la justicia dada por Cristo. Por Dios en Cristo, o a través de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 3, él dice ahí, ¿ok? Entonces, en cuanto a la justicia de Dios manifestada en Cristo, contraria a la justicia humana, entonces dada a Moisés, al pueblo de Israel, no a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Otra palabra, paganos. El Antiguo Testamento no era de nosotros, era de los judíos. Al contrario, los judíos, aquel testamento nos aborreció,
nos tenía entonces como abominación, como pecadores, como impuros. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Él fue diseñado contra nosotros mismos. La carne del puerco que los judíos no comían representaba a nosotros los impíos, los paganos, como si fuéramos impíos para ellos, impuros. Era una justicia humana, no era espiritual. Pablo dice, el hombre de la ley, el gran fariseo, un profesor, un doctor de la ley, conocía la ley, conocía más celoso de la ley que cualquier compañero o que sea colega de su tiempo, de su edad. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, en lo que estoy contando, lo estoy diciendo aquí, no consulte con ningún pastor, pero ellos entonces desconocen esto y no predican esto. Sí, si tú quieres saber de música, consulta con ellos. Si sabes de mucha ofrenda, mucho diezmo, consulta con ellos. Si tú quieres saber entonces de la riqueza del mundo, ya consulta con ellos. Pero en cuanto a la salvación, la vida eterna, consulta con ellos, porque entonces la salvación viene después de la riqueza terrenal, según la lógica o que es las enseñanzas de ellos, porque yo estuve allí también. En aquella enseñanza, a aquel lado del puente yo estuve allí. No solamente como predicador del sistema, sino como escritor del sistema. Yo entiendo muy bien el sistema. El Señor me formó mucho en aquel sistema para yo hoy predicando contra el sistema, lo cual que yo predicaba durante 25 años. Mira que dijo Pablo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. La ley judía, la ley de Israel, la ley del Antiguo Testamento, la ley dada por Moisés, dada por los ángeles o por el ángel a través de Moisés. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, es la ley que dice que tú pecas. Es la ley que muestra al pecado, que señala al pecado. Es la ley. Si no hay ley, no hay pecado. No hay violación. Porque pecado es la violación de la ley. Oye, entonces, el pecado que hace que la ley te condena, y la ley entonces justifica, entonces muestra, dice, fulano de tal pecó porque me violó. Por esta violación, entonces, que el violador era digno tal vez de muerte, de colgarlo en un madero. No hay gracia. Entonces, tú no puedes mezclar la ley humana con la ley espiritual o la ley de fe, la ley de Jesucristo. Son dos elementos opuestos uno a otro. Es decir, Cristo es el fin de la ley, entonces el fin de pecado. Lógicamente. Porque cuando dicen eso, el fin de pecado, entonces, bueno, entonces, pero yo no peco, no hay pecado, no hay pecado ahora. Y lo que la gente, cuando la gente son borrachos, no son pecadores, son cosas. Pero ser uno borracho no es eso que esta persona va al infierno, no es eso que demuestra, que cataloga a esta persona como pecador. Solamente. Porque la justicia de Dios, entonces, Cristo no vino entonces a condenar a los suyos por sus pecados anteriores. Bueno, por sus pecados. Entonces, acusados por la ley humana. Mostrados, identificados por la ley humana. De la ley humana que dice fulano de tal pecó, violó la ley. Entonces, Cristo es el fin de la ley, es el fin del pecado. Es que el pecado, entonces, no es el pecado que conduce a uno al infierno. Ahí está el antónimo de esto. Ahí está entonces la parte opuesta, contraria a esto.
Pablo habla. Pero ahora, aparte de la ley, coma, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. ¿Ok? Aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios ahora, aparte de la ley. Pon a la ley atrás, afuera, al lado. Quitarla de en medio. Entonces ahí se manifiesta ahora mismo la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La ley que lo testificó, fue que testificó entonces la justicia de Dios que iba a venir. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que quieren o creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, según la ley de Moisés, según la ley humana. Cuando tú pecas, tú violas la ley, no hay más justificación, solamente lo que tiene que venir es la condenación. Obligatoriamente. Es la consecuencia de la violación de la ley humana. Un precio tiene que pagar. Y están destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores, porque somos pecadores. Es decir, todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios, entonces no tienen justificación, no tienen justificación. Es que no son justificados, porque entonces el pecado, porque violación es violación. Es decir, estamos destituidos completamente. Es la ley. Ahora, no merecemos nada de eso, porque somos violadores de la ley, somos pecadores, porque hemos violado la ley. Todos, que el blanco, que sea el negro, que sea el amarillo, que sea el intelectual, que sea el bruto, que sea el capitaleño, que sea el lumero, que sea el haitiano, el dominicano, el americano, canadiense, italiano, puertorriqueño, etc. Todos, bajo de la justicia de la cosa espiritual de Dios, todos son o están destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores, por pecar, por haber violado la ley. Todos, ninguno es o será bueno. Ninguno. No me habla entonces que por la noche ni uno. Que sea entonces que sea Pablo, que sea los pastores, que sea el Papa, que sea cualquier entonces título que podía tener en esta tierra. Tú eres pecador. Está destituido de la gloria de Dios, como yo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oye bien, ¿qué sea gratuitamente? Ya somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa que tú eres culpable, entonces alguien te declara justo. Y dejar incastigados tus pecados. Tú tenías que caer preso por sus pecados. Pero entonces Dios, aquí dice Pablo, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre, la sangre de Cristo que hizo esto. Para manifestar su justicia. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la justicia de Dios? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya entonces Él te dejó libre, Él no te castigó, Él no te condenó por los pecados, Él no nos condenó por los pecados. Entonces la justicia de Dios. Pero la justicia humana no, Él te condena. La justicia humana te condena, ella te condena obligatoriamente, inevitablemente. Tú tienes que pagar un precio. Pero Cristo no. Pero Cristo entonces hizo eso desde hace casi 2000 años. Él perdonó los pecados de su gente. Pero yo no sabía si mis pecados han sido perdonados. Yo no sabía si Dios me había declarado justo a pesar de todos los pecados que yo cometí. Y yo sigo cometiendo.
cometiendo. Pero, ¿por qué esto? Entonces Pablo dice entonces, ¿dónde está la jactancia? La jactancia de la gente. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida la jactancia. No porque no que te está privando entonces que lleguen en lo más alto, lo más santo. Tú tienes que aceptar a Cristo, tú aceptas a Cristo, tú mueras a tu pecado, qué sé yo qué, hablando a autoridad, entonces condenando a gente. Y el que está hablando con autoridad también es pecador. Cristo entonces Cristo lo hizo lo mismo, tal vez Cristo lo perdonó, tal vez no, porque si él estaba consciente de que lo había perdonado, él no hubiera hablado con tanta autoridad, con tan radical, entonces con otro que él piensa que es más pecador que él. Pero la persona que está convencido conscientemente, intelectualmente, que fue perdonado, por Dios, justificado por Dios, por la sangre de Cristo, siendo él pecador, con tantos pecados, él no hubiera hablado con tanta autoridad, como si fuera entonces el mismo que se perdonó a sí mismo, el mismo que se perdonó, o el mismo que perdonó a sí mismo, por su propia sangre. Pues Pablo preguntó, ¿dónde, está la jactancia? Queda excluida. ¿Y por cuál ley fue excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley humana? ¿La ley de Moisés? ¿La ley dominicana? ¿La ley dominicana? ¿Haitiana? ¿La ley americana? ¿Italiano? No. ¿Por la ley de las obras? ¿Y porque tú hiciste algo bueno? ¿Por eso que Cristo te justificó? ¿Por su sangre? ¿Porque tú hiciste algo bueno? ¿Porque tú sabes, entonces, porque tú sabes orar? ¿Porque tú sabes ir entonces a un templo haciendo escándalo, impidiendo a la gente dormir? Agarrando en un parque entonces con bocina haciendo bulla. O entonces, por eso es que Cristo entonces ha justificado a uno, o a ellos, o a usted, o a mí. No, sino por la ley de la fe. Tú mira, entonces la cosa sí está cambiada ahora. O no es la ley de Moisés más, ahora es la ley de la fe. O la ley de Cristo, o la ley del Espíritu. Son tres nombres tiene. La ley del Espíritu, la ley de Cristo o la ley de la fe. No es más la ley de Moisés. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, que sin tú hacer nada. Porque vamos a volver de lo que estamos hablando, que Cristo, Dios ha creado dos tipos de vida. Dios ha dado dos tipos de bendiciones. Dios ha creado dos grupos de personas. Ahora, en su pero recuerda, Él nos hizo una gracia, la cual ninguno de nosotros ha merecido, o merece, o merecerá. No. Ahora, si tú vas a mi casa, vas a mi casa, entonces, por ejemplo, una persona va para Estados Unidos, te dieron una ciudadanía americana. Las personas realmente que están como que actúan emocionalmente, que no son racionales, que falta de entendimiento de las cosas legales, ellos piensan que entonces, bueno, este pasaporte es un derecho que yo tengo. No, no es un derecho. Es algo que te regalaron. Te hicieron un favor, te regalaron. Entonces tú tienes un privilegio, no es un derecho.
Entonces, alguien que te dio algo de regalo sin tú hacer nada es un privilegio. Tú no tienes derecho. No. Pero Cristo vino y nos dio una ciudadanía del cielo por su sangre. Entonces, pasando por alto los pecados nuestros, no incluyéndolos entonces en el acto de perdón, incluyéndolo como razón, ¿verdad?, de condenarnos. Ahora, él mismo, sin usar nada de lo que hemos hecho, nos declaró justos, justificados por su sangre en la cruz. Pero tú no vienes a hacer lo que lo que te dan las ganas. Entonces, tú estás ahora, él nos conquistó por su sangre. No es que nosotros pedimos a Dios que enviara a Cristo. No fue que nosotros pedimos a Dios que enviara a Cristo. No. Cuando Cristo vino, no pidió excusa ni permiso a María. Ni permiso entonces a usted, ¿verdad? No, a usted. No dijo: María, por favor, tú quieres entonces que tú quieres llevar entonces el niño o el hijo de Dios entonces en su barriga. No pidió entonces este bendito, esta cosa de permiso. María se vio embarazada. Y José estaba obligado por Dios de coger a María con él. Según la ley judía, José no debía hacer esto. Cristo pasó encima de las leyes humanas, Dios, para cumplir con su propósito. Nadie pidió a Dios que mandara a Cristo a morir. Cuando Cristo vino, nadie sabía si era él, por la forma que vino a nacer, en un pesebre. Una forma anormal, una forma realmente inhumana. Es decir, que Dios, entonces, a partir de ahí tú podías ver qué tipo de evangelio que Cristo trajo a este mundo. Un evangelio totalmente contrario, entonces, contrario a la filosofía del mundo. Filosofía social del mundo. Ningún rey entonces va a nacer entonces un pesebre, acompañado por los animales. Entonces, desde ahí tú puedes ver entonces que Cristo vino a un evangelio totalmente contrario a la esperanza, a la esperanza del mundo. Por eso Pablo ha empleado, ¿verdad?, esas frases, las cuales me gustan mucho. Que Dios escogió los más pequeños para confundir a los más grandes. Dios ha escogido los más débiles para confundir a los más fuertes. Ese es el tipo de evangelio que Cristo trajo. Un Dios rechazado por el mundo, el sistema mundial. Rechazó entonces este tipo de evangelio de salvación que Cristo trajo, una salvación rara según la filosofía humana. En el Antiguo Testamento, no cualquier podía ser fariseo. Fariseo era un gran hombre, un doctor en la ley de Moisés, un gran intelectual. Tú no puedes, no cualquier gente, no sé que se hizo fariseo. Un hombre sin letra, no podía ser fariseo. Sin cultura. Un hombre del pueblo, como único, no puede ser fariseo, del pueblo como yo. Sí, pero el Antiguo Testamento que cogió cualquiera, que cogió cualquier lomero, cualquier inculto, de transformarle entonces en un gran sabio de Dios, se llama el Evangelio de Cristo, predicado y fundado, entregado por Pablo a los gentiles. Entonces ahí no me habla de cultura, ahí no hay cultura, no hay color, no hay qué sé yo qué, no hay que yo soy barrio, yo sé qué sé yo, ahí no hay. Ahí entonces, párate ahí. Ahora, tú vas a usar la ley humana, sí, entonces la ley humana, entonces hay discriminación en la ley humana. La ley de Cristo no hay discriminación. Puede haber, entonces, una limitación. Puede haber limitación de discriminación, no. Pero discriminación dentro de los cosas de Dios, porque Dios es el dueño de todo, creador de todo, creador de todo.
Y todo por Él, para Él y de Él. Cualquier decisión tomada por Dios, entonces es correcta. Dios entonces, ¿qué se hizo Dios? Dios creó entonces dos grupos. Él decidió por sí solo, para sí solo, de crear dos grupos. De dar dos tipos de vida. De dar dos tipos de bendición. Una bendición entonces manifestada en el Antiguo Testamento, una bendición natural. Bueno, esta bendición era de Adán. Natural. Entonces esta bendición que los pastores de hoy, los bishops de hoy, los grandes religiosos, filósofos o que sea, teólogos de hoy confunden esta bendición natural con la bendición espiritual. Y hasta ellos dicen que entonces para ver si tú eres un hombre de Dios, tú tienes que tener una jipeta. Si no tengas jipeta, es decir que la fe tuya no está completa. Tú falta algo, tú tienes que chequear. Es decir, para nosotros uno que anda un feligres, entonces un miembro, un pastor que anda a pie, entonces porque anda en pecado. Esa es realmente la filosofía del protestantismo de hoy. Es la doctrina, ¿verdad?, del protestantismo. Entonces, para ellos, Franklin Mateo me dijo, para ellos, esta jipeta que justifica mi fe. Qué cosa, qué ignorancia. La jipeta, la cosa era la cajita, entonces la cajita de muerte, que uno entonces uno crea, el mismo que inventó la jipeta lo mata. El hombre entonces piensa que tiene valor teniendo una jipeta, teniendo un carrito. Entonces, en vez de entonces, wow, entonces parece que es el carro que crea o que inventó al hombre. No el hombre que inventó el carro. El creador el creador es el carro ahora. El carro no es el hombre. El carro creó el hombre, no el hombre creó el carro. Entonces se siente bien, más alto porque tiene un carro bonito del año. Entonces, por eso que muchos pastores están diciendo a Dios, yo no quiero esta bendición en el cielo, sino en la tierra. Dámelo mi jipeta aquí. ¿Qué jipeta a ti? Esto es lo que justifica la fe de ellos. Mentira esto. Es mentira superlativamente, una mentira superlativa. Vamos a leer. Le llamo entonces un chin de agua, por favor. Pueblos que me escuchan, por favor, presten atención si esto está en la voluntad de Dios para usted. El Dios del universo, en la iglesia de nuestro Padre, quiere a través de mí que ustedes sepan hoy que la riqueza humana no puede proporcionar a nadie la vida, no puede justificar la condición espiritual con Dios. No puede asegurar tu salvación. La salvación del alma. Capítulo 9, versículo 11, 12, 13 dice, de Romanos. El gran profesor de la ley, el gran fariseo en su época, era hombre irreprochable de la ley cuando era Saulo. Un estudiante sobresaliente de Gamaliel, el doctor. Dijo lo siguiente, siendo Pablo apóstol de los gentiles de parte de Cristo. Pues no habían aún nacido. Habían los dos gemelos, Esaú y Jacob, que eran hijos de Isaac, y su abuelo era Abraham, hombre de Dios, el padre de la fe de los gentiles y de los judíos. De los gentiles primero y los judíos luego.
Pues no habían aún nacido. Todavía están dentro de la barriga de su mamá. Escuchen, vamos a ver de la justicia de Dios. No la justicia humana que entonces el pastor le predica. Cuando te vean, entonces hace algo de una vez, entonces si te firman una carta que te manden al infierno. Por lo que te encuentran bebiendo una cerveza, pero te encuentran entonces bueno, yo no sé, te encuentran, yo no sé, con un pantalón corto, entonces una cosa, o andando en doque, entonces por eso, entonces, bueno, te firman de una vez, entonces bueno, el diablo ya te ha llevado al infierno. Según ellos, entonces, este es el pecado, que te va a llevar al infierno. Vamos a ver, entonces Pablo dice que mentira. Pues no habían aún nacido. Así dice, los dos muchachos gemelos no habían nacido todavía del vientre de su mamá. No habían conocido a este mundo físicamente. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Entonces los dos no habían cometido ningún mal. O ningún bien, porque no habían nacido. Ellos tienen una conciencia irreprochable, limpia, porque no conocían el mal ni el bien, según la justicia humana nuestra. Escuche bien, esto tú no escuchas eso predicando en ningún sitio, porque eso contra el sistema protestante, y si lo predican el sistema se caiga de una vez. Entonces va a ser entonces la desaparición del protestantismo. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Y por qué? ¿Para qué el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese? Porque Dios tenía su propósito para elegir a la persona que él quiere. Elegir para el infierno, elegir para el paraíso de Cristo, para el reino de Dios. Pero entonces, para que este propósito conforme a la elección permaneciese, no por las obras. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer coma por coma, para explicar que la gramática no tiene frontera cultural. La gramática no tiene color, no tiene raza. La gramática es universal como la matemática. No piensa que tú eres puertorriqueño, tú estás hablando español, entonces tú puedes hablar español bien, pero no puedes escribirlo. Tú tienes que ir a la escuela a aprender la gramática para entender los conceptos gramaticales de ese idioma que tú estás hablando. Yo puedo entonces ser bueno en la gramática y mis escrituras, poner la construcción bien construida gramaticalmente, pero mi acento debe ser diferente. Eso es mundial. Los acentos son locales. El acento es local. El acento es nacional. Sin embargo, hay acento regional. La gente en el norte no habla igual que la gente que las personas surestanas del sur. Surestana por ahí. Entonces tiene un colado, pero entonces ve acá, esa gente era del norte. Los cubanos no tienen el mismo acento que los mexicanos. ¿No? Tú puedes ser un gran profesor, entonces hablar bien, pero cuando va a escribir, entonces la construcción gramatical te mata. Sin embargo, uno que tiene un acento raro que no parece el tuyo, cuando escribe gramaticalmente es un amor. Son dos cosas diferentes. Eso no tiene cultura, eso no tiene raza. Pablo dice, para que la elección de Dios, que sea para el infierno, que sea para el reino de Dios, de Cristo, para que no se sienta sobre obras. Él no permitió que los muchachos entonces nacieran todavía, que están dentro de la barriga de su mamá. Porque Dios no quiere entonces que la elección que él vaya a hacer, que él va a hacer, dependa de las obras. Es por eso que ellos no habían nacido todavía, no habían cometido ningún mal ni bien. Para que el propósito conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
sino la perdición de ellos. Entonces depende de la llamada de la persona, entonces que programó el destino de cada persona antes de nacer. La persona, oh, yo no creo en destino, entonces no creo en destino, entonces bueno, yo no creo en destino, bueno, yo creo en destino. Y donde hay muchas personas, cada persona en la vida nace, entonces nace y se sale de su casa a la calle para ser rico, para ser millonario. Y murieron entonces teniendo esta esperanza de la vida. Nunca llegaron a ser millonarios. Hay personas realmente que entonces que te está destinada a ser médico. Entonces, bueno, a veces entonces sus padres no tienen capacidad económica para enviarlo, entonces a ese muchacho a estudiar esta profesión. Sin embargo, entonces cualquier persona, entonces en la calle, cualquier persona o cualquier amiga o amigo le puede entonces, bueno, le puede favorecer, entonces ayudándole, entonces enviarlo entonces a estudiar esta profesión. Y la persona también que quiere ser médico, y yo estudiaron en la carrera durante 4, 6, 7, 8 o 7 años, o 6 años, no sé. Pero cuando llegaron, entonces no pueden graduar y murieron de un accidente. No pueden graduarse, pero murieron en un accidente. Hay muchas personas que fueron a Estados Unidos para regresar, para poder entonces construir una casa, para poner un negocio grande, una jipeta, entonces para vivir tranquilo en su país. Y cuando llegaron a Estados Unidos, otros proyectos cruzaron su aventura y por ello entonces tragaron entonces el proyecto entonces anterior que tenía para regresar, para trabajar, entonces mandar dinero en su país para regresar, para poder construir un almacén, un supermercado, qué sé yo qué, o apartamentos. Y cuando llegan, y entonces, bueno, al cruzar la calle, entonces le chocó entonces un vehículo. Tú piensas porque tú dices que esta persona, entonces, bueno, programaba entonces este accidente, esta muerte. Él sabía que iba a morir, él fue el mismo que él fue a buscar la muerte. O la muerte es una opción del hombre. En la muerte está el destino. Entonces tú te quieres, si Dios quiere, Dios mediante, si Dios me permita hacerlo, si Dios me preste entonces la vida, me siga prestando la vida, tal vez Dios, con Dios adelante, lo haré. Es la expresión más cuidadosa, entonces más sabia, tiene que ser. Pero el destino de cada uno está en la mano de Dios. Mira qué dice ahí. Versículo 12 dice, se le dijo a Rebeca, a la mamá de los muchachos, de los gemelos que todavía que están dentro de la barriga de ella, no han nacido todavía, no han hecho ni un bien ni mal. El mayor servirá al menor. El mayor va a ser esclavo del menor. Pero todavía no han nacido. No han nacido los dos. Escucha bien, no han nacido los dos. Dice, el mayor será esclavo del menor. El mayor iba a ser Esaú. El menor, Jacob. El versículo 13 de Romanos 9, versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por la gente dice, oh no, pero mira, Dios es amor, un Dios tan amoroso, por qué vamos a amar a su criatura y aborrecer a otra criatura? Eso no es de Dios, hermano. Ahora a mí que está diciendo no es de Dios. Pero su Biblia entonces lo habla. Hable su Biblia para que esto no es. Si habla si esta Biblia solamente, entonces, bueno, ustedes pueden crucificarme como acusador de Dios, como realmente como injusto, como criminal, porque Dios no puede crear, entonces, porque su propia criatura, entonces él decide amar a una parte y aborrecer a otra parte.
Apenas cuánto años que tengo. Yo no sé cuánto, en 54, 55 años todavía. Fue ayer que nací. Esto está escrito hace como casi 2000 años. Y antes que pasó esto, entonces esto, antes de la llegada del Antiguo Testamento, es el tiempo de Abraham, de Isaac, el tiempo de Isaac, de Jacob. Es decir, que entonces tiene más años de existencia. ¿Quién soy yo para alterar una palabra, una cosa así? Para adulterar una cosa así. Este moreno negro. Y entonces, ¿qué? Me oye bien. Más yo amé a Jacob, a Esaú aborrecí. La pregunta mía, yo hago donde quiera que yo esté. ¿Qué mal hizo Esaú para Dios, para Dios aborrecerle? Para ser aborrecido por Dios. Nada, él no hizo nada mal, porque no había nacido cuando Dios declaró, entonces Dios aborreció a él, maldijo a él. Y por eso Pablo dice entonces, aún no han nacido todavía, ni aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección de Dios permaneciese, no por las obras. Él dice eso claramente. Que Dios no aborreció a Esaú por sus obras, porque Esaú no había nacido. Tampoco Dios amé a Jacob por sus obras, por sus buenas obras, porque Jacob no había nacido. Ahí está la justicia de Dios, es diferente entre la justicia humana. De la misma forma que entonces Él perdonó a mí y a ti antes que tú naciste, antes que nacimos. Oh, tú ves esto muy bonito, ¿verdad? Que tú te sientes bien. Porque cuando tú sientes no por mí, si fuera por tus obras, nadie iba a ser salvo. Primero iba a ser yo. Primero condenado iba a ser Will del Voltaire. Pero tiene su parte dulce, su parte entonces amarga también. ¿Qué parte amarga para los perdidos? Que ellos encuentran eso es una injusticia. Es decir, que no porque no se muy. Fulano y tal va a perder porque él es el adulterio. El adúltero. El adúltero. Y otro entonces fornicario. Otro que sé yo que es ladrón. Otro que sé yo que es chismoso. O que parece ser pobre también. No, Pablo dice que no. Pablo también, entonces antes de decir eso, Pablo hizo esta pregunta. ¿Qué, pues, diremos que hay injusticia en Dios? ¿Y Dios es un Dios injusto? Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés Jehová dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No es que tú quieres que Dios te diga, Señor, tenga misericordia de mi Señor, Señor, misericordia. Oye bien, pero Dios no funciona así, es humana. Entonces era en la ley de Moisés, era en el Antiguo Testamento. Tú podrías pedir entonces la justicia que sea misericordia. Pero ahora Cristo, la misericordia, la justicia está hecha desde casi 2000 años. Ya que Cristo no vuelva a morir. Entonces, si Cristo no te ha justificado, mi hijo, ya tú estudias, entonces el avión te dejó atrás. Ya está jodido. Porque yo conozco personas dentro de las iglesias, las asambleas protestantes están diciendo desde el primer año, primer día, primer segundo de su conversión a esta congregación o en esa congregación hasta la muerte pidiendo misericordia. Ellos nunca han conseguido misericordia. Murieron sin misericordia, sin obtener sin recibir la misericordia. Murieron sin Cristo. Yo censuro, yo condeno a todos los himnos, los salmos que tienen palabras pidiendo, haciendo petición a Dios de bajar, de dar al cantante, a los cantantes, a los adoradores, justicia,
Oh Señor, dame esa justicia, misericordia de mí, por favor. Misericordia, misericordia, misericordia. No hay dos misericordias, no hay dos salvaciones, una sola salvación. Una sola resurrección, un solo Jesús, una sola resurrección, una sola vida, una sola salvación, un solo cielo, un solo levantamiento. Todo un solo, no hay dos. Hablando. Pablo dice, así que no depende la salvación, la justicia de Dios o la salvación de Él, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aunque tú levantes por la mañana a las 4, a las 4, estás haciendo escándalo. Y que corriendo, buscando, aunque no, ahora, oh, que no, ¿qué tengo yo que hacer? Yo voy a estudiar, yo voy a terminar mis estudios clásicos, estudios medios y luego universitarios. Y luego busqué entonces busqué un trabajo y luego, entonces, bueno, construyó mi casa o alquiló un apartamento, yo me caso con una mujer que yo quiero, la más bonita de la ciudad, del país. Y bueno, luego yo voy a una iglesia, yo aceptar a Cristo para ser salvo. O así, o si es haciendo todo el tiempo. Todo el mundo puede ser salvo. Entonces, pues, parece la salvación entonces está en la calle. Sálvase lo que pueda. Oh, pero la salvación está en la calle, sálvase lo que pueda. Oh, pero oye, pero eso es tan fácil así. Está usted, entonces, la salvación es opcional. Eso no es opcional. Los pastores lo ponen opcional porque entonces, bueno, yo la puse opcional también, porque era una cuestión de tener muchos miembros, entonces de convencerlo psicológicamente, de convencerlo, entonces para traer, entonces, bueno, pues, porque entonces, bueno, lo que yo pensaba que entonces la iglesia era un partido político, más personas que tú tienes, más segura que tú tienes la salvación. Eso que yo pensaba. Cristo no tiene una iglesia de la masa, ni del pueblo. Cristo tiene una iglesia de un grupo escogido, un grupo de personas escogidas por Él, según Él. Son personas especiales, que saben que no son salvas por obras, por los esfuerzos de ellos, sino por gracia. Es algo inmerecido. Mira que dice, no porque tú quieres ser salvo, no. Eso es porque Dios quiera que tú seas salvo, o que tú estés, entonces tú saliste, como Esaú salió con su maldición del vientre de su mamá. Isaac salió con su maldición, Jacob salió con su bendición del vientre de su mamá. La gente me pregunta, entonces, ¿cómo yo puedo saber que soy salvo, soy elegido? Yo voy a hacer esa pregunta, entonces luego, ya me leí el versículo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, político, ya estamos en el campo político, para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder, Dios hablando a Faraón, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, a través de Faraón, a través de este político. Es Dios mismo que pone lo político y lo quito, y lo quito, ¿verdad? Él pone y él lo quita. Si yo te digo entonces que a muchas personas se ponen bravas, bueno, enfurecidas a mí, a un cierto pastor que me escribió, entonces que me clavan como falso profeta, porque yo dije que fue Dios mismo que puso a Danilo, a Job en el poder. Así.
El mismo Dios que puso a Obama, entonces el mismo Dios que puso a Trump, Donald Trump en el poder. Fue Dios que puso al presidente Danilo en el poder. No importa lo que pasó, no importa lo que, cómo llegó al poder, porque fue Dios mismo que lo puso. Entonces Pablo, Romanos 13, lo declara a estas personas ministros de Dios, siervos naturales de Dios, porque Dios lo puso. Dios pone y quita entonces gobiernos y reyes. Y él da el poder a quien Dios quiera. Pero Faraón, ¿quién era Faraón? Todo el mundo podría ponerlo en el lugar de la de Hitler. En el lugar porque era un dictador. Nabucodonosor, ¿no? Dios lo llamaba mi siervo, políticamente hablando, era un hombre político. Entonces, a veces ellos cogen, a veces ellos tratan de coger. Entonces, bueno, cuando Dios, entonces, bueno, los haitianos, los mexicanos, los guatemaltecos salieron de su país con hambre, qué sé yo qué, porque miseria está acabando con su país y vienen a Estados Unidos, entonces un presidente rehúsa, entonces su presencia, entonces lo deportan. Entonces eso es un crimen, qué sé yo qué. Dije, no, es imposible. No es posible, no lleva las consecuencias de sus iniquidades, de sus cosas, de su crimen, de esos pueblos, entonces a Donald Trump, o a Estados Unidos, o a República Dominicana, o a Puerto Rico, o a cualquier otro país. No. Porque, naturalmente hablando, estamos hablando del faraón político, es natural. El Señor, Dios dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Entonces, Caín respondió muy mal a Dios. Él no es guardaespaldas o guardián de su hermano. No, yo no sé. No sé. ¿Qué pasó? Porque él mató a su hermano. Él mató por dos cosas. Por ser irresponsable, Caín, y por el celo. Un hombre irresponsable tiene que ser el cielo. Y cuando tú cielo, entonces la próxima esquina que tú encuentras es la muerte. Entonces es el criminal. Déjame ir, porque en cualquier país, déjame ir. Antes de eso, para hablar de Faraón, para que tú nos digas que, para hablar de Faraón un poco. Entonces, y dijo Caín a su hermano Abel, Caín, escuche bien, a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mató a Abel, porque entonces la ofrenda de Abel fue agradada entonces a los ojos de Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada. Porque Caín entonces, bueno, con tacaño, él cogió entonces la parte realmente más, la cosa entonces más delgada, más cosa, y lo entregó como, lo presentó como ofrenda a Dios. Entonces, por este cielo, ¿quién mandó a Caín a dar una ofrenda desagradable así? ¿Fue Abel que lo convenció? No, Caín fue el primero. Porque Caín es por tener esta responsabilidad, esta honestidad. Entonces, que cuando vio el desprecio de Dios en toda su ofrenda, entonces él cogió eso, entonces él hizo a Abel pagando la consecuencia.
Parece que fue Abel entonces que lo convenció, que convenció a él de entregarle y presentarle una ofrenda de esa naturaleza. Cero. Irresponsable. La cosa más grave en la persona cuando una persona sea, es irresponsable. Irresponsable entonces puede ser un halagán también. Halagán. Perezoso, halagán. Celoso, criminal. Porque toda la cosa que te aconteció a ti, entonces fulano de tal que causó eso. Fulano de tal que causó eso. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió, muy mal, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová dijo a Caín, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. La voz de la hermana de la sangre de tu hermano Caín, clama desde la tierra a mí. Ahora, pues, maldito seas tú, Caín, de la tierra, por haber matado a su hermano, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esta tierra nunca va a ser una bendición para ti, Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, extranjero serás en la tierra. Esto es Caín es el inicio de esto. La tierra se convirtió en una maldición para Caín, porque él mató a su hermano. Donde cualquier país en el mundo, no importa que sea el color, que no respeta la vida, los derechos humanos, la vida de otros, que la consideran entonces inferior aún a los animales. Esta tierra nunca va a ser una bendición para esta persona, para sus ciudadanos. Donde la sangre de su propio ciudadano, donde la sangre de su propia sangre, de su propia nación, tú estás derramando esa sangre en su propia tierra. Esta sangre están pidiendo justicia, están clamando a Dios. Entonces esta persona como esto, tú tienes que ser errada. Y cuando tú llegas, va a ser una maldición a todos. No aquel vagabundo, extranjero,